Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del segundo número del boletín Género y Políticas Voces en Acción. Esta iniciativa nace como un espacio de encuentro, reflexión crítica y acción colectiva desde el feminismo, impulsado por la Novena, quienes somos una colectiva integrada por egresadas y estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo, México. El proyecto se ha fortalecido en alianza con Colaboratoria para la Gobernanza Feminista, quienes son un proyecto institucional colaborativo en Flaxo, México, en colaboración con ONU Mujeres y con la participación de personas fundadoras de reconocido prestigio en el ámbito de igualdad de género, la justicia social y los derechos humanos. Ambas iniciativas buscamos aprovechar la sinergia de nuestras trayectorias para generar un mayor impacto en las políticas públicas con perspectiva feminista, construyendo espacios donde la investigación, la acción y la colaboración se encuentran para transformar. Nuestro objetivo es crear un espacio de diálogo, de reflexión e incidencia, donde la palabra y la acción feminista se articulen para visibilizar desigualdades, cuestionar estructuras, proponer alternativas desde el pensamiento crítico, la colaboración y la esperanza. Este boletín consolida un esfuerzo editorial feminista que articula saberes, trayectorias de diversas índoles que provienen de la academia, el activismo y el servicio público. Y se mantiene abierto a todas las personas interesadas en aportar a la reflexión crítica sobre la construcción de la igualdad sustantiva. Desde nuestro primer número, la Novena y Colaboratoria, hemos trabajado de manera conjunta para fortalecer los puentes entre el activismo, la academia y las instituciones públicas. En esta segunda edición, reafirmamos este vínculo y ampliamos el diálogo para visibilizar desigualdades, violencias y resistencias que persisten en los espacios públicos e institucionales. Hoy tendremos una oportunidad de escuchar a algunas de las autoras que participaron en este boletín para conocer parte de sus reflexiones y de lo que podremos encontrar al leerlo. Experiencias, análisis, miradas diversas que nos invitan a seguir construyendo desde el feminismo y la acción colectiva. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo colectivo que continúa tejiendo reflexión, incidencia y esperanza feminista. En este sentido, quiero darle la palabra a la maestra Jacqueline Cepeda, coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas y Género de Flaxo, México, quien junto con la doctora Gisela Sarenberg y la doctora Balbina Hernández nos han acompañado de manera cercana y comprometida en la construcción de este boletín. Desde la primera edición y en esta segunda entrega, esta alianza se ha consolidado, reafirmando la importancia de coordinar de manera corresponsable y horizontal estas acciones que hacen posible un esfuerzo editorial feminista. Maestra Cepeda, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con todas, todos, todos ustedes en esta noche ya. Y es para mí una enorme satisfacción participar en el lanzamiento de este segundo número del boletín Género y Políticas Voces en Acción, en nombre de la Coordinación de la Maestría en Políticas Públicas y Género. Bueno, como recordarán, perdón, este boletín nació como un espacio de encuentro, de divulgación y de reflexión, impulsado gracias a la articulación entre la Colaboratoria para la Gobernanza Feminista y la colectiva La Novena. La Novena, como saben, es una colectiva que se gestó en las aulas de la novena generación de la Maestría en Políticas Públicas y Género de la Flaxo México. De ahí su nombre. Iniciativa que desde la coordinación de la maestría celebramos con gran satisfacción. Cabe destacar que desde la creación de nuestro programa de posgrado en el año 2009, hemos constituido un espacio propicio donde nuestras estudiantes se encuentran, construyen y fortalecen redes estratégicas, tanto profesionales como personales, que trascienden las aulas y son fértiles para el trabajo colaborativo con el objetivo de avanzar justamente en el logro de la igualdad sustantiva. En este contexto, desde la coordinación de la maestría en políticas públicas y género, hemos fungido como apoyo, como articulación para abonar a las ideas y a las propuestas innovadoras de las integrantes y los integrantes de la novena y contribuir a su cristalización.
conformando así una construcción colectiva de nuevos proyectos, nuevos espacios y diálogos necesarios, tal como se refleja en este boletín. Esta sinergia entre la colaboratoria, la novena y la maestría en políticas públicas y género tuvo como uno de sus objetivos fundantes abrir un canal de difusión del trabajo tan intenso, valioso y comprometido que realizan las y los estudiantes de la maestría durante su transitar por este programa de posgrado, mismo que se concreta en sus tesis de grado. Menciono esto porque varios de los artículos que se están publicando mediante este boletín se basan o tienen fundamento en los trabajos de investigación y de análisis de política pública que llevaron a cabo las y los estudiantes, ahora la mayoría egresados de la maestría, durante su posgrado, a efecto justamente de tender puentes entre la teoría y la práctica, brindando información valiosa para la mejora de las políticas públicas. Enhorabuena por este segundo boletín que se centra en el espacio público e institucional, las desigualdades y las violencias de género. Ahora les van a detallar los temas tan relevantes y pertinentes que aborda este número. Y finalmente recordar que el Boletín Género y Políticas Voces en Acción es un espacio abierto a investigadoras, investigadores, estudiantes, personas comprometidas con visibilizar, incidir y cuestionar las desigualdades, las discriminaciones, las violencias de género. Aquí encontrarán su espacio voces de la academia, de la sociedad civil, de colectivas y personas feministas, entre otras, con el propósito de generar reflexiones críticas para abonar en la construcción de la igualdad sustantiva, la eliminación de la violencia y de la discriminación por razones de género. Eh, Sin más, les doy paso para lo sustantivo de escuchar sus aportes tan interesantes en estos artículos que están plasmando en el boletín. Nuevamente, enhorabuena y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, maestra Cepeda, por sus palabras y por todo el acompañamiento constante en este proyecto. Su apoyo ha sido clave para nosotras. Bueno, pues ahora damos la bienvenida a la maestra Sol Sánchez, oficial nacional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, a quien agradecemos profundamente su presencia. Desde del PNUD se han impulsado trabajos constantes para fortalecer la igualdad de género, erradicar las violencias estructurales que persisten tanto en varios ámbitos. Y en el marco de este boletín, su participación nos recuerda la importancia de seguir articulando estos esfuerzos entre organismos internacionales, la academia, las colectivas feministas, para avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias y libres de violencia. Maestra Sol, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias, Jacqueline, Geraldine, por la invitación. Me emociona mucho estar aquí. También soy egresada de la Flaxo, pero de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia. Me da un poco de envidia que hayan llegado a este punto, pero me encanta que las exalumnas y exalumnos de la Maestría en Políticas Públicas y Género hayan logrado este boletín. Me parece fantástico. Y quería compartir con ustedes un poco la importancia que desde el PNUD tiene la igualdad de género y también discutir sobre los retos a los que nos estamos enfrentando viendo esta crisis del multilateralismo que tenemos y el backlash de género que también trae consigo esta crisis del multilateralismo. Primero decirles las buenas noticias. Desde el PNUD tenemos un plan estratégico que es aprobado por todos los países que son miembros del PNUD y este plan estratégico, que vamos a empezar con uno nuevo el año que entra, posiciona la igualdad de género como un acelerador para que podamos hacer realidad los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades, viéndolo como que esto es necesario y fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y también para que podamos acelerar los resultados de desarrollo en todos los ámbitos. Y esto significa que si bien la igualdad de género ante todo es un objetivo global en sí mismo, como lo vemos en la Agenda 2030, como lo vemos en todos los pactos multilaterales, la CEDAW, etcétera, también existe un esfuerzo por avanzar de manera decidida mucho más allá de las acciones aisladas que podamos realizar como agencias del sistema de las Naciones Unidas. Entonces, cuando desde el PNUD enmarcamos la igualdad de género
como un acelerador del desarrollo sostenible. Nos enfocamos en cómo podemos hacerlo escalable y también cómo podemos asegurar que haya un impacto de la igualdad de género en las otras áreas donde trabajamos, que es prosperidad, gobernanza efectiva, planeta y resiliencia. Con esto buscamos que el PNUD se vuelva mucho más preciso, mucho más enfocado y orientado a resultados en temas de género. También tenemos un sólido historial trabajando en temas de igualdad de género, aunque no es, digamos, nuestro mandato completo, sí sabemos que si no aceleramos esto para más del 50% de la población que somos las mujeres, no alcanzaremos un desarrollo pues que no será ni desarrollo ni será sostenible si no involucramos a todas las personas. Entonces, tenemos una metodología que mide cómo avanzamos dentro del sistema de las Naciones Unidas hacia la igualdad de género. El PNUD está calificado con un 94% de cumplimiento de todos estos aceleradores y objetivos. Y entonces queremos continuar en ese proceso de concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ampliando su acceso a las finanzas, a la posesión de la tierra, herramientas digitales, el emprendimiento, reducir la carga del trabajo no remunerado y de cuidados, que después de la Conferencia Regional de la Mujer, que fue hace unas poquitas semanas, es uno de nuestros grandes objetivos, y también apoyar a los países en reformar sus políticas fiscales y asegurar que las voces de las mujeres influyan en los procesos de recuperación en contextos de crisis, que también estamos viendo alrededor del mundo todas estas situaciones de conflicto y crisis que afectan desproporcionadamente y diferenciadamente a las mujeres. Y también queremos proteger los espacios de la sociedad civil lideradas por mujeres. En este sentido, para nuestro trabajo de 2026 a 2030, también para el cierre de la Agenda 2030, tenemos 7 productos específicos de género y 22 indicadores que irán dando seguimiento a nivel global al trabajo que estamos desarrollando el PNUD, además de una estrategia de igualdad de género de 2026 a 2029 que vamos a empezar a desarrollar apenas. Pero, pues a la vez tenemos un contexto internacional incierto, como muchas de ustedes saben. Por ejemplo, en nuestro actual plan estratégico, la igualdad de género era una de las 6 áreas estratégicas del PNUD. Ahora lo cambiamos a un acelerador sabiendo que no iba a ser posible que avanzara a lo mejor un poco más en nuestra Junta Ejecutiva, porque pues hay algunos países dentro de la Junta Ejecutiva que no están tan de acuerdo con estas políticas de igualdad, sobre todo cuando las llamamos igualdad de género, con la inclusión de personas LGBT, etc. Entonces, creo que tenemos que repensar cómo las acciones que estamos realizando desde estas colectivas feministas, desde las personas que trabajamos en igualdad de género, pueden contrarrestar todas estas líneas que nos están dando a nivel global. Y cómo pueden contrarrestar este backlash de género. Afortunadamente en México, otra de las buenas noticias es que en nuestro programa de país, el cual va a regir nuestra colaboración durante los próximos 6 años, logramos poner por primera vez en la historia del PNUD en México. Javi, toma leche para que no estés comiendo nomás la pura azúcar. Perdón, anda por ahí un micro abierto, no sé si lo pueden cerrar. Como les decía, por primera vez en la historia del PNUD en México, y tengo que checar, pero creo que por primera vez en la historia del PNUD a nivel global, el indicador y el resultado de igualdad sustantiva. Entonces, esto pese a todo este backlash que tenemos de fuera y que tenemos de países que son miembros del PNUD, a nivel país nos permite trabajar en este impulso a la igualdad de género, impulso al empoderamiento de las mujeres y en asegurar que la igualdad sustantiva de la mano con el gobierno siga siendo uno de los objetivos primarios. Y para esto, la institucionalización nos parece fundamental. Tenemos una herramienta muy interesante que es el sello de igualdad de género para instituciones públicas, para instituciones privadas, para el propio PNUD. Acá no lo van a ver porque tengo blurry el back, pero tenemos en el PNUD en México la certificación en plata y estamos yendo por el oro ahora, y uno nuevo que es para instituciones financieras públicas, que va mucho más allá de la norma 025, que seguro todos ustedes conocen, en igualdad y no discriminación, porque tenemos 42 indicadores que nos transforman una institución hacia la igualdad. Consideramos que una vez que se transforman estos indicadores, no solo transforma la forma en que las instituciones hacen política pública,
sino que transforma a las personas. Y eso es lo fundamental que consideramos, no solo para que los gobiernos y las instituciones puedan promover la igualdad de género, sino para que tengamos un efecto multiplicador en transformar las normas sociales en las instituciones donde trabajamos, pero también con las personas con las que estamos trabajando. Y un ejemplo muy rápido, nada más para cerrar y que veamos cómo todo este trabajo transforma a las personas. Teníamos un colega aquí en el PNUD, que ya puedo contar la historia porque ya no está aquí. Antes del sello era pues de los que hacía chistes medianamente machistas. No se crean que la ONU estamos exentas de eso, ¿eh? O sea, ha sido difícil transformar todas estas estructuras. Una vez felicitó a una compañera por estar embarazada y ella así de, no, no estoy embarazada, es panza natural. Y este tipo de cuestiones que pues normalmente no van alineadas a las cuestiones de género. Iniciamos el proceso del sello con muchísimas capacitaciones, trabajando en cómo podíamos transversalizar género en todas las áreas del PNUD. Él era del área de licitaciones, entonces me decía, es que no entiendo qué tiene que ver género con licitaciones. Hicimos algunas estrategias de cómo podemos darle puntitos extra a las empresas que están certificadas en la 025 o las que tienen el sello de igualdad de género. Cómo podemos buscar que las empresas lideradas por mujeres participen más en los espacios de licitaciones del PNUD. Y pues ya casi al finalizar el sello, lo invitan a él a ser parte de un comité de selección, una entrevista para una persona guardabosques, que aquí desde el PNUD con la CONAMP tenemos muchas de esas personas contratadas. Y él me decía, oye, es que en el panel había un hombre y había una mujer. La mujer tenía mucho mejor CV, tenía mucho más experiencia en ser guardabosques. Yo voté por ella y el panel me mayoriteó diciendo, no, ella no puede ser guardabosques porque es mujer. Y pues a mí sí me saca mucho de onda. Yo quise tener los argumentos, sé que esto está mal de lo que he platicado contigo, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que esto no vuelva a pasar? Porque el argumento del panel de selección es, pues como es un ambiente altamente violento para las mujeres, nos sale más costoso tener a una mujer ahí que puede ser violentada por ser defensora ambiental que tener a un hombre. Entonces, ver en él este cambio de hacer chistes machistas 2 años antes a que 2 años después me dijera, estoy viendo en esta entrevista una cuestión de discriminación y de injusticia, fue algo fantástico. Por eso consideramos que desde el PNUD lo central es ver cómo a nivel institucional transformamos estos espacios, hacemos que estos espacios sean libres de violencia y ahora caminando hacia sociedades del cuidado, también hacemos que los espacios institucionales contribuyan al Sistema Nacional de Cuidados para que efectivamente podamos alcanzar una igualdad sustantiva como nos los mandata ahora la Constitución. Entonces, espero que esto les haya servido un poco. Nada más quería contarles de por qué para el PNUD es tan importante las cuestiones de igualdad de género, aunque digamos no se vea en nuestro mandato. Nuestro mandato pues es desarrollo y básicamente todo es el desarrollo, ¿no? Pero si no metemos a las mujeres en la dinámica del desarrollo, nunca vamos a lograr este objetivo y no vamos a alcanzar la Agenda 2030. Bueno, entre muchas otras cosas por las cuales lamentablemente en 5 años seguramente no vamos a alcanzar la agenda, pero una de ellas es porque no hemos logrado cerrar esta brecha de 130 años o más ahora con el backlash de este año que nos va a alcanzar lograr la igualdad de género y el empoderamiento para las mujeres y las niñas. Entonces, novena, cuenten conmigo para lo que gusten. Ya le dije a Geraldine, no se cierre nada más a la maestría en políticas públicas y género. También cuéntenos a las egresados de otras maestrías porque me parece que es un proyecto fantástico. Las felicito muchísimo y encantada de colaborar con ustedes. Maestra Sol, agradecemos estas palabras, el compromiso con la promoción de la igualdad de género y la construcción de estos espacios libres de violencias que nos van compartiendo. Estas reflexiones pues nos recuerdan justo esta importancia de seguir tejiendo estas alianzas para fortalecer estos caminos hacia la igualdad. Muchas gracias, maestra Sol. A continuación, vamos a dar la bienvenida a Mar. Ella es una talentosa ilustradora que colaboró con nosotras en la novena en este boletín, aportando desde el arte esta sensibilidad única que acompaña y que hace que estas voces tengan más potencia. Y pues, Mar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en la novena.
Ando un poquito inflamada aquí que estoy con arreglo de una muela. Y fue una experiencia maravillosa. Me encanta que haya publicaciones feministas. Siguen haciendo mucha falta la reflexión em, y darle un cauce también de análisis bien instrumentado, porque hay mucha desinformación allá afuera, se están confundiendo conceptos y se está desdibujando la lucha porque se está minimizando, se está sacando del contexto de análisis científico que es, y entonces eso nos está ocasionando eh, estas nuevas poblaciones que están dándole fuerza a estas tendencias de derecha antiderechos. Así que estos espacios son muy valiosos y como dibujante me encanta que haya una posibilidad de decir cosas con humor, de decirlas a nuestra manera, de que haya un diálogo con un lenguaje que estamos inventando, porque no hay símbolos para el feminismo, se van creando símbolos gráficos, una narrativa gráfica diferente la hemos estado creando todas las activistas y específicamente como caricaturistas, pues casi no hay. Hay ilustradoras, hay dibujantes, que no es lo mismo ser caricaturista. Cuando uno es caricaturista, tienes que tener un análisis crítico de la situación, emitir una opinión a través del dibujo y en el mismo texto que si es que llega a llevar el dibujo. Y bueno, esa oportunidad la tuve aquí con las compañeras que me dieron mucha libertad, que les agradezco con textos muy buenos, que me dieron la facilidad de poderlo hacer, aportes que le hicieron, porque además me encanta hacer la información accesible, asequible, divertida. Deben de ser temas que amemos ver, que queramos analizar, que queramos compartir. Entonces, bueno, el anhelo es que estemos frente a una publicación que sea muy grata de ver. Hay una idea por ahí de que las feministas somos amargadas, somos aburridas, y no es cierto. En el proceso nos hemos divertido mucho, hemos tenido un acompañamiento muy sororo, hemos aprendido entre todas juntas y bueno, ha sido una experiencia fantástica y bueno, seguiré participando. No sé si vayan a compartir la publicación. La van a compartir. Bueno, ya que la compartan, ahí verán algunos de mis dibujos, en donde, bueno, hago ahí unas. Yo he tenido varias etapas como caricaturista. Resulta que en el feminismo, la, la lucha es tan dolorosa que no es tan fácil hacer humor. Entonces, mi primera etapa como caricaturista ha sido muy pedagógica, pero he aprendido que así ha sido en todo el mundo también. Es decir, una primera etapa es pedagogizar un montón de términos que las personas en común no entienden. Ahora ya somos agenda pública, pero hubo mucho tiempo en que no se comprendía de qué estábamos hablando, de qué iba el feminismo, de qué iban los feminicidios, misoginia, términos que no eran del dominio común. Ahora hay confusión, hay que seguir clarificando, por eso el valor de la novena, el valor de hacerla ilustrada, que sea llamativa, que se distribuya por todos lados. También las y los colaboradores, con todo su rigor académico, nos dieron un texto muy, muy accesible, lo cual se agradece mucho porque no solamente los dibujos acompañan o buscan darle potencia y poder a los textos, pero los textos a mí me parecieron muy accesibles, lo cual celebro mucho y se me hizo muy rico ilustrarlos. Ahora estoy entrando en una etapa en la que quiero empezar a ponerle más humor a las situaciones y bueno, es un esfuerzo que no es sencillo, pero bueno, ahí vamos. Espero que la siguiente edición salga, en una de estas ediciones se estén carcajeando de la risa. Por ahora, entremos en la parte accesible, que siga siendo divertido hablar de algo tan maravilloso como es tener nuestros derechos, como es seguir reconociendo nuestra realidad y llevarla a un siguiente nivel. Eso, eso me parece que es un esfuerzo que seguirá siendo de gran valor.
No, hay un símbolo nuevo, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, este dibujo. Se dice que la justicia debe ser ciega para ser imparcial. Sin embargo, nuestra justicia requiere abrir los ojos con gafas violeta para que vea el panorama completo, porque ahorita ha sido parcial, ¿no? Esa parcialidad se ha mantenido al vivir en un sistema tan patriarcal y todavía tan machista que pese a los avances que tenemos sigue siendo muy, muy fuerte. Entonces, ese es un símbolo que estoy impulsando, la justicia con gafas violeta. Y ya las gafas violeta también es un símbolo que se ha socializado, el color violeta, como parte de nuestra lucha. No voy a explicar ni a contar todos los dibujos, espero que los vean, los disfruten y nos manden mensajes, compartan. Y me ha gustado ver aquí a muchas compañeras de lucha que seguimos caminando. Esta causa no la vamos a soltar nunca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mar, por tus palabras y sobre todo por el arte que da vida a este gran proyecto. Tu trabajo nos recuerda que también desde la imagen, desde la sensibilidad estética, se puede hacer política, se puede generar reflexión y se puede acompañar la transformación social. Muchas gracias, Mar. Bueno, ahora damos la palabra a Montserrat Ramírez. Ella es integrante de la novena y ella conducirá el diálogo con las personas autoras y con las personas que estamos aquí conectadas. Montse, te doy la palabra. Muchas gracias, Leti. Buenas noches a todas y todos. Nuevamente agradecemos que estén acá. Estamos muy contentas de presentar este boletín y que bueno, por ahí ya les dimos una probadita de la portada y también queremos invitarles a seguirnos en nuestras redes que están en el chat. Estamos en Twitter, en Instagram. Ahí generalmente estamos compartiendo información y demás, pero también a partir de la presentación de este boletín vamos a tener la oportunidad de tener entrevistas en vivo con las autoras y autores de este trabajo. Entonces, próximamente les iremos contando las fechas en las que justo estaremos entrevistando a cada una y cada uno para que podamos abundar un poco más en los temas que ellas y ellos nos están compartiendo y también podamos abrir muchos más espacios de diálogo en los que podamos participar todas y todos, justo como decía Sol, que no se quede como solo en un espacio en el que estemos compartiendo información, sino que esta información también pueda tener retroalimentación, podamos iniciar el diálogo y podamos llegar a otros espacios en los que no necesariamente compartimos. Entonces, pues bueno, afortunadamente en esta ocasión tenemos pues la dicha de contar con algunas de nuestras autoras y autor. Y vamos a pedirles si nos comparten un poquito de lo que analizan en sus textos, pero también queremos compartir con ustedes un poco el inicio de este diálogo. Entonces, vamos a iniciar con algunos elementos de los textos que nos están compartiendo para dejarles ahí una probadita y la curiosidad de poder ir a echarse un clavado al boletín. Y poder abundar un poco más en los textos. Ustedes van a poder ver que el boletín destaca temas que tienen que ver con violencias y desigualdades de género a nivel nacional. Por ejemplo, el boletín aborda el tema de desapariciones, en el que Itzel Anaí Salas Benítez destaca que en México existen alrededor de 200 colectivos de familiares de personas desaparecidas. Vamos a tener la oportunidad de escuchar en un momentito a Itzel, pero queremos también abrir el diálogo con ustedes. Entonces, tenemos algunas preguntas para que ustedes participen también con nosotras en el link que por ahí van a ver en el chat de la aplicación de Mentimeter, que
más al ratito. Justamente vamos a compartir con ustedes los resultados de las mismas y justo queremos dialogar con ustedes en este tema particularmente de desapariciones. ¿Qué aprendizajes deja la experiencia de las defensoras buscadoras sobre los límites de las políticas públicas actuales en México y cómo estas experiencias influyen en el diseño e implementación de mecanismos de seguridad y justicia? Sobre este tema nos platica con mucha mayor profundidad Itzel en el texto, pero nos deje con la curiosidad más a flor de piel. Itzel, te doy la palabra, por favor. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Antes que nada, agradezco la novena y como mencionaba, es un espacio que necesitamos urgentemente, sobre todo por el backlash que ha ocurrido ahora con el tema de la igualdad de género. Pues, ¿qué aprendizajes deja la experiencia de las defensoras buscadoras sobre los límites de las políticas públicas actuales en México? Bueno, para que puedan entender un poco más del contexto, mi tesis aborda el tema de las defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en este artículo especifiqué un poco más el tema de las defensoras buscadoras. Y que respondiendo a la pregunta, pues la experiencia de las defensoras buscadoras pone en evidencia la insuficiencia y la reactividad de las políticas públicas. En primer lugar, que no logran prevenir la desaparición de personas. O sea, México vive en una violencia similar a un estado de guerra sin estar en guerra. Pone en evidencia la militarización del país y cómo influye esto y qué efectos tiene esto, la militarización. Tiene un componente de género, porque obviamente una militarización tiene diferentes impactos en mujeres y hombres, ¿no? También no logran, también muestra que la inacción y la omisión por parte de las autoridades genera que las familias y en especial las mujeres asuman un rol protagónico en tareas que corresponden al Estado, como la investigación y la búsqueda, y realmente ahí nos percatamos que las autoridades son totalmente ausentes. Recuerdo que hace unos meses el gobierno no recuerdo cuál gobierno, pero pues la solución que daba era darle palas a las mujeres buscadoras, ¿no? Esa era la solución que daba y esta es la solución que nos pone en evidencia, ¿no? ¿Qué resalta también este tema? La falta de perspectiva de género y mecanismos de protección efectivos integrales. Aquí nos damos cuenta, sobre todo en el tema de las mujeres, las defensoras buscadoras, pues que hay duplicidad de políticas, muchas veces en casos que tienen relevancia o que son más notorios, digamos así, en el país, pues a las defensoras buscadoras las mandan al mecanismo, pero en casos que no son tan notorios, digamos, las mandan a la comisión de víctimas, que las ponen como víctimas en lugar de reconocer, ¿no? Su papel como defensoras, porque al final ellas se vuelven defensoras y se convierten en una agencia y voz de muchas personas que han sido desaparecidas en este país y han logrado mucho más que el mismo gobierno. Y también deja en perspectiva el mecanismo de protección no tiene la perspectiva de género y muchas veces estas políticas son reactivas. Nada más buscan proteger cuando ya el daño ya está hecho, pero también algo que yo menciono en tesis y algo que yo menciono en el artículo es que estas medidas de protección pues no solamente deben ser medidas reactivas, ¿no? De hecho, eh, tienen que ser medidas integrales, holísticas, que abarque lo digital, lo digital, ¿no? Y, medidas de protección, la reparación del daño y la garantía de no repetición, ¿no? Y todo ello con perspectiva de género, algo que totalmente está ausente, ¿no? Y esto nos muestra, ¿no? Los límites que existen, ¿no? Había
una defensora, ¿no? Que la tuvieron que reubicar y era una defensora indígena y la dieta que le daban aquí ni siquiera se adaptaba a lo que ella estaba acostumbrada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no toman en cuenta ninguno de estos temas, ¿no? También visibiliza que el reconocimiento estatal es limitado y muchas veces atravesado por el estigma y la discriminación. Algo que yo menciono en el artículo es que se les sigue llamando madres, ¿no? Y no como defensoras, negando así su carácter de agentes de cambio y defensoras de derechos humanos. Pues volvemos a este sesgo familista, ¿no? Que son las mujeres las que asumen la búsqueda, ¿no? Em, y señala la urgencia, ¿no? Lo que mencionaba de pasar de un enfoque victimizante a uno que reconozca la agencia, liderazgo y derechos de las defensoras, como les comentaba, ¿no? Y incluso han recibido muchos ataques, cuestionan los hallazgos que hacen, las ponen en mucho mayor peligro. Y bueno, finalmente, ¿cómo se puede articular? Bueno, muchas de estas políticas vienen desde arriba y en este sentido se vuelve esencial, ¿no? Que vengan desde abajo y que las defensoras, buscadoras sean partícipes de cómo se deben articular estas políticas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Sin duda, uno de los grandes temas que también tiene grandes pendientes. Seguramente tu texto abundará y nos dará muchos más elementos para poder entrarle de lleno a este análisis. Justamente este es un tema que aborda el espacio público, que es justo uno de los títulos de nuestro boletín. Y en este mismo tenor, López nos habla de las alertas de violencia de género y en su texto destaca que hasta la fecha se han implementado 25 alertas en 22 entidades federativas. Y sobre este tema les queremos invitar a reflexionar por qué las alertas no han tenido los impactos que se esperaban y qué reformas normativas y presupuestales se requieren para que estas alertas sean efectivas y no solo declarativas. Alex nos va a platicar un poquito más sobre esto y solo quisiera pedirles a las autoras y el autor que tomemos un minutito nada más para nuestra exposición, entendiendo también que más adelante vamos a tener espacios mucho más amplios para que podamos abundar más en los temas. Te cedo la palabra, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, para ser muy breves con este tema, saber que la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo y cambiante. Las alertas de género contra las mujeres ha sido una respuesta del Estado que justamente enfrenta esta violencia, y decir que ya llevamos una década con este instrumento y a la fecha no tenemos claridad por qué no han servido, por qué estas alertas no han dado los resultados que esperamos. Y aquí entra algo muy importante que en este boletín nosotros podemos reflexionar, es el seguimiento. Si las alertas incorporan en esta oportunidad que se tiene por el cambio administrativo, por un lado la desaparición de CONAVIN, la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres, ahora Secretaría de las Mujeres, de retomar este instrumento y darle mayor fortaleza al tema del seguimiento, esto va a poder permitir identificar qué es lo que sí se está aplicando de buena forma y qué no, con la intención de poder tener mejores intervenciones y que el recurso público que se está destinando a estas acciones puedan verse reflejado en mejores acciones. Y esto obviamente con un mejor resultado en los índices de violencia que se presentan. Es claro que si no hay monitoreo, pues no se puede seguir se puede seguir por parte de los gobiernos estatales y municipales, incluso este discurso de que pues es momento de levantar la alerta, pues porque se pueden basar en avances superficiales que pues no dan cuenta que incluso se puede, por otro lado,
ver condiciones de violencia cada vez mayores. Entonces, dar seguimiento ayuda a sostener las alertas mientras se sigue presentando la necesidad de esta violencia sistemática que cada vez vemos es más presente en nuestros entornos, es más cercana y hasta aquí le dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Sin duda también un tema sumamente relevante y como podrán ver, pues justo el objetivo de este boletín y de estos textos no es solamente establecer diagnósticos, sino invitarnos a reflexionar cómo repensamos los espacios de poder y en estos espacios de poder también nos estamos refiriendo al espacio público y particularmente Izamal Salcedo nos habla del diseño urbano. Ella en su texto, entre muchas otras cosas, destaca que el diseño urbano sin perspectiva de género e inclusión social representa un catalizador para materializar e incrementar estas jerarquías y desigualdades. También tenemos algunas preguntas con las que queremos invitarles a dialogar con nosotras. Recuerden que el link del Mentimeter está por ahí en el chat. Y bueno, con Izamal queremos justamente dialogar con ustedes respecto a qué revela el espacio urbano sobre las desigualdades de género y cómo se puede medir la incidencia de la seguridad urbana en la participación plena de mujeres y diversidades en el espacio público. Isa, sabemos que estas preguntas nos dan para una amplia reflexión y para tener un montón de horas hablando de esto, pero ¿qué nos puedes decir en un minutito sobre estas interrogantes? Te doy la palabra, Isa, gracias. Gracias. Pues justo creo que da para mucho, pero sobre todo es más que nada invitación el texto a repensar el cómo nos relacionamos dentro del espacio, por qué nos relacionamos así y cosas que damos por hecho que a lo mejor están construidas porque quien diseñó le pareció que era más funcional. En realidad hay que cuestionarnos funcional para quién. ¿Y qué pasa cuando no se toman en cuenta estas funcionalidades? ¿No? Vemos que justo los espacios están pensados desde un diseño urbano dominante o hegemónico que en su mayoría representa a quienes históricamente se habían movido en el espacio público, que eran los hombres principalmente, hombres con capacidad económica para moverse también más en coche que a pie. Entonces, ¿qué pasa? Que las ciudades están diseñadas sin considerar a quienes se mueven bajo una estructura no dominante, ¿no? A las personas que caminan, que cuidan, que tienen trayectos múltiples, que no solo se desplazan de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y que a lo mejor ahí sí nos funciona perfecto un segundo piso o una vía rápida, pero ¿qué pasa cuando los trayectos de quienes están en el espacio implican ir a cuidar a alguien, pasar al súper, a comprar los víveres, las clases de cualquier cosa que se les ocurra? Que si las distancias son muy largas, esto además, el diseño y la falta de diseños pensados en múltiples desplazamientos y en múltiples necesidades más allá de estos que sí habitan el espacio público solo para cosas o mucho más asociadas a la participación económica, pues se dejan de lado y no se consideran todas estas otras necesidades, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se consideran? Que a lo mejor pues no hay tanta o no se le da tanta importancia a que la luminaria funcione bien en el parque, porque el parque no es un espacio en el que se genera un intercambio económico que valga la pena ponerle atención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obliga a quienes sí se mueven en esos espacios a ajustarse como pueden y a tratar de ingeniárselas, a modificar sus conductas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, mira, aprovechando que tienes ahí el boletín, si pudieras justo presentarnos esta tablita, aprovechando muy rápidamente, para que veamos justo cómo está esta relación entre los lugares en los que las personas se sienten inseguras, como la calle, el transporte público o los parques o centros recreativos. Si se fijan, las mujeres son quienes se sienten más inseguras en estos espacios o más en términos porcentuales. No es una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales. Los hombres también se sienten inseguros,
pero son más las mujeres quienes se sienten inseguras. Y quienes cambian más sus conductas son también las mujeres quienes modifican conductas, como salir de noche, salir a caminar o utilizar el transporte público. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que justo está esta relación con la percepción de inseguridad, con la modificación de conductas. Ahí creo que da para mucho, podemos reflexionar de muchas formas el tema. Me quedo por ahí pensando en el minutito que tenemos e invitarles a que pues sigan el trabajo de todos nosotros, y que hay pues, muchos buenos aportes en este boletín. Y es un gusto estar por acá. Muchas gracias, Isa. Pues justo estamos teniendo oportunidad de echarle por ahí una miradita al boletín. Después van a poder ustedes tener acceso al boletín en la página de la Colaboratoria Feminista, que también estamos compartiendo en el chat. Ahí es donde podrán encontrarlo, y también en las redes que les reitero, estamos en X y en Instagram, para que puedan descargar el boletín y también enterarse, además de la información que compartimos, de las próximas actividades que tendremos para poder abundar en estos temas que estamos platicando. Y bueno, justo les comentábamos el título de nuestro boletín es Espacio Público e Institucional, Desigualdades y Violencias de Género. Ya hablamos un poco del espacio público, ahora pasemos a los textos que nos hablan de el espacio institucional. Tenemos a 3 de nuestras autoras en este boletín. Quisiera pedirle a Cristina Ramírez, quien nos habla sobre violencia política, que nos platique un poquito sobre su texto. Ella nos dice que resulta alarmante el escaso número de denuncias presentadas por las militantes víctimas de violencia a través de los partidos políticos, a pesar de las medidas implementadas por el INE. Y sobre esto les seguimos invitando a reflexionar en el Mentimeter. Por ahí también participen con nosotras. Para nosotras es bien importante el diálogo con ustedes que nos leen. Y lo que quisiéramos dialogar con ustedes es qué políticas de acompañamiento psicosocial y jurídico deberían implementarse en los procesos de denuncia de violencia política contra las mujeres, y también analizar ahí en el texto qué mecanismos de rendición de cuentas deberían implementarse para sancionar la omisión de los partidos en la atención de denuncias. Seguramente en el texto encontraremos mucho de manera más amplia el análisis de Cristina Ramírez, pero Cris, te pediría si nos puedes hablar en un minutito sobre tu texto e invitarnos a leerlo y a reflexionar contigo sobre el tema. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Pues una gran oportunidad en este boletín número 2, con estos temas de verdad muy importantes, llevarlos a la reflexión. Y es el caso, un poco escuchaba a Alex con su análisis de las alertas, y él decía qué ha pasado después de 10 años. Y yo creo que justamente revisar una política pública después de años de haberse implementado, pues nos da la oportunidad de hacer ese balance y ubicar los puntos que no están funcionando en estas políticas. En el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues también tenemos que a 5 años de haberse implementado esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que justamente atiende el problema o pretende atender el problema de atender, sancionar, erradicar el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues nos encontramos en estos datos alarmantes que un poco detallo en el artículo, donde encontramos que en el año 2021 se presentaron solamente 51 casos de denuncias de mujeres que padecieron ese tipo de violencias, cuando era un año electoral donde la competencia política al interior de los partidos y entre los partidos políticos, pues hace que este tipo de violencia se incremente. En el 22, estas denuncias que presentan las mujeres alcanza solamente el número de 22. En el año 23 vuelve a subir a 49 y en el año 24 se incrementa a 75. De estas denuncias, el análisis que se hace
es que solamente en 3 se acredita este tipo de violencia, lo cual resulta pues bastante alarmante cuando también nos enteramos que de estos 75 casos de denuncias que se presentan, solamente la mitad las mujeres estuvieron acompañadas. Entonces, esto nos habla de que algo está pasando al interior de los partidos políticos por el cual las mujeres no están presentando sus denuncias. Y van a ver en la publicación que yo los invito a que lo revisen, a que lo lean y que podamos más adelante poder pues platicar el tema, que revisen cuáles son los factores que inhiben la denuncia y entonces podernos plantear alternativas, qué está pasando y qué debería de cambiar a la hora de implementar esta política pública. Yo me podría extender platicando de mi tema porque me apasiona. Sin embargo, bueno, pues el tiempo es corto y yo los invito a que lean el artículo y que más adelante, pues en las redes sociales de la novena, pues podamos compartir también esta comunicación. Muchísimas gracias, un gusto poder escucharles. Muchas gracias, Cris. Sin duda son temas que nos dan para hablar y seguramente todas y todos tenemos algo que decir al respecto. Por eso es que les invitamos a estar pendientes de nuestras redes, porque en los próximos eventos que tendremos estaremos hablando una a una con nuestras autoras y ahí tendremos oportunidad de abundar y además de hacerles todas las preguntas que nos surjan con respecto a sus textos. Entonces, váyanse al chat para que puedan checar nuestras redes en X y en Instagram y también a participar en el Mentimeter, porque de verdad que para nosotras el diálogo es lo más importante que estamos generando con este boletín. Damos paso también a Luz Piña, que es otra de nuestras autoras. Ella justo en esta parte de los espacios institucionales nos habla sobre paridad de género. Luz en su texto destaca que solo el 45.3% de los puestos en la administración pública federal están ocupados por mujeres, frente al 55.2% en cargos operativos. Sobre esto, Luz nos invita a reflexionar y queremos que nos platique en un minutito, de manera muy breve, qué significa realmente alcanzar la paridad más allá de los números y cómo traducimos el mandato constitucional de paridad en mecanismos vinculantes y medibles en altos cargos de decisión. Sabemos que este tema también es sumamente interesante y que nos da para analizar un montón de espacios también, pero le damos la palabra a Luz para que nos pueda platicar un poquito más y para después también irnos a su texto y abundar un poco más en su análisis. Muchas gracias, Montse, por el espacio y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí en el boletín. De verdad que es muy grato ver la participación tan activa de todas y todos. Y bueno, este tema resulta muy importante, sobre todo relacionándolo con el que abordaba mi compañera Cristina, quien también habla de paridad, solamente que en el ámbito político y violencia política y tal. Entonces, a mí lo que me gustaría retomar es el principio de paridad constitucional. Es un principio que es relativamente nuevo, que se lleva a la Constitución en el año 2019 y posteriormente, ahora con las reformas en materia de igualdad sustantiva que se llevaron a cabo en el 2023, se refuerza un poco más este principio. Cuando digo que más allá del discurso, significa que hemos estado escuchando, sobre todo en un mandato presidencial de la primera mujer presidenta de nuestro país, la importancia y la trascendencia que tiene la participación de las mujeres en este tipo de cargos. Entonces, principalmente es tratar de lograr un equilibrio numérico, pero no es lo más importante, sino también ir más allá, sobre todo en las estructuras de poder y cómo funciona la cultura organizacional de las instituciones, cómo llegan estas personas a los cargos, cómo se realizan los nombramientos, bajo qué reglas. Y a mí me gusta mucho retomar el ejemplo de la paridad en el ámbito electoral, porque gracias a que se llevaron a cabo un montón de reglas en materia electoral y que el instituto logró consolidar un marco jurídico realmente sólido, se logró alcanzar la primera legislatura de la paridad, que fue
en el año 2018. Y posteriormente hemos tenido paridad al menos en los congresos locales y en varias entidades federativas. ¿Qué pasa con la paridad constitucional? Que aún es un tema que apenas está llevado en esta pirámide y no se ha bajado a los mecanismos institucionales y reglamentarios necesarios y además a los otros ámbitos de gobierno. La paridad constitucional nos indica que tanto como la federación en todas sus dependencias como los estados y organismos constitucionales deben contar con paridad. Entonces, está ahí el mandato constitucional, no hemos tenido todavía reglas claras y como muchas de ustedes saben, la Constitución a veces solamente es una carta Santa Claus, hay que traducirlo a mecanismos vinculantes y sobre todo a procesos de rendición de cuentas para poder ver más allá del discurso qué es lo que hay en cifras, ¿no? Por ejemplo, una de las reflexiones que yo dejo en mi texto es que hay que desagregar también los cargos porque los cargos de mando se agrupan desde jefaturas de departamento hasta direcciones y entonces ese es el porcentaje que nos están entregando las estadísticas con las que cuenta la Secretaría de la Función Pública en su mecanismo de medición, que es el monitor de la paridad, y deja fuera direcciones generales, titularidades de unidad, subsecretarías, secretarías de Estado. Todos esos cargos no están en estas cifras y no estamos teniendo desagregados por género y además que, por supuesto, hay que voltear a ver cómo se realizan estas designaciones, son discrecionales, hay reglas concretas. Ahí es donde yo invito a esta reflexión que también considero que se puede hablar muchísimo más a profundidad del tema y sobre todo que espero también que se siga analizando esta reforma constitucional para poder ver cuáles son las políticas públicas que van a ayudarnos a hacer realidad este principio de paridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Justo muchas ganas de leer tu texto. Nuevamente les invitamos a participar en el Mentimeter, por ahí está el link en el chat. También vimos por ahí la pregunta de dónde pueden consultar tanto la primera edición como esta segunda edición. También en el chat les dejamos la página de Colaboratoria Feminista. Ahí van a encontrar, además de toda la información de Colaboratoria, por ahí hay una pestañita donde encontrarán nuestras 2 ediciones de los boletines. Y también no quiero dejar de invitarles a que nos sigan en nuestras redes. Estas conversaciones vamos a tener oportunidad de abundar mucho más en ellas y de participar y de abrir el diálogo en los próximos espacios. Vamos a estar en espacios una a una para que tengamos oportunidad de escucharlas, de escucharnos y también de escuchar las inquietudes que surjan después de que podamos leer los textos. Finalmente, queremos escuchar también a Rosa María Rosas, que en este segmento de los espacios institucionales, ella nos habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entre muchas otras cosas, Rosy destaca que los dispositivos normativos requieren estrategias a través de las políticas públicas para generar acciones enfocadas en prevenir, atender y sancionar la violencia y el acoso de género en el plano organizacional. Particularmente quisiéramos en un minutito, Rosy, de manera muy, muy sucinta, que nos platiques cómo se puede armonizar la legislación laboral mexicana con el convenio 190 de la OIT para prevenir y sancionar la violencia de género en el trabajo. Y les invitamos nuevamente también a ustedes que nos ayuden con el diálogo en Mentimeter. Rosy, ¿nos puedes platicar un poquito sobre tu texto? Muchas gracias, Monse. Claro que sí. Bueno, quiero comenzar señalando que este convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso, si bien no es la primera norma internacional que aborda la violencia laboral, sí es la primera en reconocer que de manera desproporcional afecta la violencia de género y el acoso a las mujeres y a las niñas. En ese sentido, en el texto lo que se aborda precisamente es este proceso de armonizar, hacer compatible la aplicación de este convenio 190 que es vinculante por el Estado mexicano a ser firmado, ratificado y que entró en vigencia en el año 2023 en nuestra propia legislación.
Aquí el aporte que se advierte, que parece muy importante, es que introduce un nuevo concepto, un término que al mundo del trabajo le da criterios objetivos para establecer ese escenario en donde se producen estas violencias, que es durante el trabajo, en relación al trabajo o como consecuencia del trabajo. Mientras que nuestra legislación nacional, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3, nos habla del ambiente laboral y esto da pauta a ambigüedades, a criterios subjetivos que finalmente van a obstaculizar de manera eficaz estos mecanismos para brindar atención efectiva a este gran problema social. En ese sentido, este proceso de compatibilidad o armonización es importante también que se advierta dentro de nuestra legislación. Es decir, considerarlo como un problema público que esté parte de la agenda, que existan reformas, sin embargo, no es suficiente introducir un solo concepto, sino también, como se comenta en el texto, es necesario que este sustento normativo dé pauta precisamente para sostener el diseño y estrategias de políticas públicas que finalmente hagan posible el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. También se plantea un gran desafío en relación con las inacciones, con ese colega silencioso que permite esta repetición de comportamientos inaceptables en este escenario. Sería la invitación a la lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy. Claro que sí, vamos a estar ahí pendientes de ese texto. Les recordamos que el texto lo pueden encontrar en la página de la Colaboratoria Feminista y les reitero que en nuestras redes también vamos a estar por ahí abundando un poco más en los temas. No quiero dejar de mencionar el último de los textos, nuestro 7º texto. No tuvo oportunidad la autora de acompañarnos en esta presentación, que es Juana López, pero ella justo también en el boletín nos habla de exclusión de las mujeres en altos cargos. Y un poco para dejarles ahí la cosquillita para leer el texto, ella nos destaca que la subrepresentación de mujeres en puestos de poder en el sector público en México no obedece a una falta de capacidad, sino a estructuras institucionales con sesgos de género normalizados. Sin duda también es un tema de suma relevancia que merece nuestro análisis y discusión. Y como ustedes podrán ver, además de, pues sí, a establecer y hacer análisis sobre diagnósticos de qué está pasando con todos estos problemas que ya nos presentaron las autoras y el autor, también los textos proponen alternativas y soluciones. No son solamente diagnósticos, sino también abren espacios a poder repensarnos y repensar estos espacios de poder y saber qué podemos hacer, por dónde podemos caminar, qué podemos proponer y desde nuestros diferentes espacios que ocupamos y que habitamos poder ir haciendo pues la diferencia día con día, aunque sea y aunque consideremos de pronto de manera nimia. Nuevamente les invito a que nos sigan en nuestras redes, en X o Twitter, y también estamos en Instagram. En las siguientes semanas les estaremos anunciando cuándo iniciamos con las entrevistas una a una para que podamos dialogar con ustedes y para que podamos abundar un poco más en los textos de nuestras autoras. Ambos boletines los encuentran en la página de la Colaboratoria. Y bueno, no quiero ocupar mucho más tiempo porque tenemos todavía la dicha de contar con algunas otras asistentes que de verdad que somos muy afortunadas de contar con ellas. Sin más presentación, quisiera pedirle a la doctora Balbina si nos puede compartir algunas palabras sobre este boletín, y yo me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su asistencia, decirles que ahí están nuestras redes, síganos, por ahí van a encontrar mucha información y también las siguientes actividades de nosotras y la fecha de la publicación de nuestro tercer boletín. Les agradezco mucho y le cedo la palabra a la doctora Balbina Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy breve, quiero felicitarles por este segundo boletín.
agradecer justamente la exposición de las compañeras Itzel, Alejandro, Cristina, Luz, Rosa María, Juana que no estuvo, y en este sentido también reconocerles el uso y el atrevimiento de volver a hacer un boletín escrito, que es algo que confronta mucho ahora a través de lo que sería el manejo de la información tan líquida como se da ahora, pero que el atrevimiento de hacerlo da un gran reconocimiento de nuestra parte, y agradecerles mucho la idea de hacer las entrevistas para profundizar sobre cada uno de los textos, hacer una reflexión sobre los contenidos y las propias autoras y autores. Con eso, simplemente reconocerles a todas, agradecerles y felicitarles. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctora Balbina. De parte de la novena agradecemos mucho la participación con Colaboratoria, que es una alianza muy significativa para nosotras. Queremos agradecerle, por supuesto, a usted y a la doctora Gisela Sarenberg todo el apoyo. Es un privilegio contar y colaborar con personas sumamente comprometidas con esta causa, con la igualdad de género. Finalmente, nos gustaría recordar que este boletín estará disponible a partir del lunes en la página de Colaboratoria, que también ya se las pusieron en el chat. Justamente ahí también podrán encontrar nuestro primer boletín que lanzamos en noviembre del año pasado sobre temas de cuidados. Y quisiéramos contarles que justo reiterar que haremos estas entrevistas 1 a 1 que Montserrat ya nos mencionaba. Y además quisiéramos destacar que en unos meses también tendremos un boletín sobre temas de educación e igualdad de género. Entonces, justo estén pendientes en todas las redes de la novena, justo para poder colaborar. Sin más, quisiéramos justo agradecerles todo el apoyo, su tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso y la verdad agradecemos mucho que ustedes estén aquí. Finalmente, aquí tienen el boletín, una probadita, agradecerle a todas, a Mar, a las autoras, a Sol, a la doctora Balbina y a la maestra Jacqueline y a todas por estar aquí. Y quisiéramos proponerles para finalizar una fotografía de todo el grupo para justo dejar constancia de este bonito encuentro. Si pueden prender las que más puedan su cámara, por favor. Y la tomaremos en 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Sin más, les agradecemos su presencia y participación y estén pendientes en las redes de la novena que también están en el chat. Muchas gracias. Bonita noche.